A un año de haberse iniciado el más reciente, pero sobre todo más sangriento episodio del conflicto entre Israel y Palestina, el mundo entero, el mundo entero está observando en línea, vía streaming y silenciosamente, uno de los más grandes episodios de genocidio que ha conocido la humanidad en tiempos recientes. El conflicto que ya completa más de 70 años, que empezó en su versión más reciente en el año 1948 con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas también recién estrenada, ha devenido en una situación en la que hoy no solamente el pueblo palestino de la Franja de Gaza, sino también el pueblo del Líbano, vecino país de Israel, están sufriendo los embates de una guerra injusta, de una guerra asimétrica, desigual, en donde unas colosales e inhumanas fuerzas de guerra están asolando la vida y la cotidianidad, si es que todavía existe eso de cotidianidad, de millones de personas en esta zona del mundo, sin que hasta el momento las organizaciones multilaterales, la sociedad internacional y ni mucho menos la prensa, la mal llamada gran prensa, hayan podido mover la voluntad del genocida Netanyahu, primer ministro de Israel. La lógica del encubrimiento de un gran negocio, de ese negocio sucio pero extremadamente rentable de la guerra, y del control territorial del comercio del Oriente Medio y del Mar Mediterráneo, las inmensas riquezas petrolíferas de esta zona del mundo, justifican para los líderes del mundo el que cientos de miles de personas, ancianos, mujeres y niños, sean sacrificados a diario, sin que hasta el momento pase nada. En esta emisión de La Conversa vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en tono de pedagogía de esta asqueante, indignante, triste, terriblísima situación que están padeciendo en este momento el pueblo palestino y también el pueblo libanés. Queremos tratar de aportar nuestro granito de arena desde la mirada de las regiones, de la provincia, de acá al norte del Cauca, sobre esto que no nos cuentan, que no nos dicen, sobre lo que no nos hacen pedagogía, para tratar de ocultar esta atrocidad que está pasando enfrente de nosotros y que vemos en las redes y en la que estamos básicamente mudos. Este programa se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Trochos. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes para cumplir esta cita virtual. Agradecerles a nuestros amigos, nuestras amigas de la campaña Una Vaca por la Conversa, invitarlos a todos ustedes a que también se conviertan en socios de esta campaña para sustentar la vida económica de este espacio. También invitarlos a que no olviden suscribirse y a nuestros canales de YouTube, el de Proclama del Cauca y Valle y el de La Conversa, y a que nos sigamos encontrando. Antes de arrancar con esta conversa, los dejo con la presentación oficial de unos mensajes y un videoclip que será el introductorio a esta conversa que hemos titulado Genocidio en Gaza y el mundo sigue en silencio. Por favor, pónganse cómodos, empiecen a compartir con sus redes, no se desconecten que ya arrancamos. Mientras los indefensos pueblos palestino y libanés son masacrados por centenas y centenas por el inhumano ejército israelí. El silencio cómplice de los gobiernos del mundo, pero, sobre todo, de la mal llamada gran prensa, le ayuda a Netanyahu a continuar su campaña de genocidio y de destrucción.
utilizando para ello una eficiente campaña de desinformación que raya en lo delirante, en la que, hasta la arrodillada gran prensa colombiana, parece regodearse con una guerra que ahora corren a cubrir, como si fuera un partido de la selección colombiana de fútbol masculino. Y el mundo sigue en silencio. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Amables de estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Agradezco esa generosidad, pero sobre todo la paciencia. Para quienes apenas se están conectando a este espacio, hoy vamos a reflexionar sobre la crisis humanitaria que está padeciendo el pueblo palestino y hoy el pueblo libanés. Decíamos en la introducción que desde hace más de 70 años el conflicto palestino-israelí había tenido comienzo en su versión pues reciente, la más reciente. Pero antes de empezar a reflexionar sobre esa crítica situación humanitaria que está padeciendo el pueblo israelí, el pueblo palestino y el pueblo libanés, sería bueno comentar, se está cayendo aquí, no es un bombardeo, tranquilos. Sería bueno, y queremos hacer ese aporte, empezar a compartir con ustedes un poquitico la historia de esta conflictividad. Para eso, pues hoy vamos a cambiar un poquitico el formato, no nos gusta tanto la lectura de documentos aquí, sino más conversado, pero en aras de no tergiversar y de entregar la información correcta, excúsenme en el día de hoy estar constantemente acudiendo a la lectura para poder traerles a ustedes, compartir con ustedes las citas, los textos, las opiniones que sustentan nuestras reflexiones. Entonces, volviendo al tema, para empezar a entender qué es lo que está pasando en la actualidad en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano, en el norte de Israel, es bueno que nos acordemos entre todos. De pronto los más jóvenes no tienen memoria, no les han dicho, no les han enseñado esa parte de la historia del mundo. El origen mismo de lo que hoy se llama Israel, el Estado de Israel, que desde el principio pues ya mostraba ese carácter de imposición, inclusive hasta violento, de su génesis. Para sustentar esto que estoy diciendo, quiero recurrir, y voy a leer, permítanme, lo que dice la doctora María Hernández Sanpelayo, de la Universidad Camilo José de Cela en España, quien al respecto del origen del Estado judío, del Estado de Israel, el actual Estado de Israel, señala lo siguiente, abro comillas: en noviembre de 1917, Gran Bretaña, tras una serie de acuerdos económicos previos, firmó un acuerdo con el movimiento sionista comprometiéndose a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, allá en 1919, después de que terminara la Primera Guerra Mundial y el hundimiento del Imperio Otomano.
La Sociedad de Naciones, la que le dio origen a la Organización de Naciones Unidas, establece el sistema colonialista de los mandatos y en 1920 se le asignó uno de ellos a la Gran Bretaña, en la zona de lo que hoy conocemos como Palestina. Entre 1922 y 1948, Palestina fue gobernada por los ingleses, que no solo toleraron la inmigración judía, sino que incluso la estimularon. Los palestinos, por su parte, reaccionaron con violencia contra los invasores, siendo ahorcados entre 1936 y 1939 más de 55.000 palestinos. Desde que la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 1947 la partición del territorio de Palestina, sometida al mandato y a la administración británica en dos territorios independientes, uno árabe y el otro judío. Desde esa época había un constante enfrentamiento armado entre ambos pueblos. Las reclamaciones de judíos y palestinos sobre el mismo territorio han llevado a 5 guerras abiertas en un constante clima de enfrentamiento latente entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes durante varias décadas. Ese, según la tesis académica, fue, digamos, el pasado reciente del nacimiento del Estado de Israel. Como escuchaban ustedes, de entradita para inaugurar ese Estado, ahorcaron 55.000 palestinos por el solo derecho de reclamar de que no lo sacaran de su tierra, en la que habían nacido. Sin embargo, aquí hay que hacer una primera reflexión a manera de recorderis. Fue en 1948 cuando se estaba estrenando esta figura multilateral de la Organización de las Naciones Unidas, cuando nace el moderno Estado de Israel. Y esta reflexión, este recorderis, quiero que lo tengamos muy en cuenta para que más adelante empecemos a tejer cosas, actitudes. Entonces, no fue un Estado creado de manera natural como se han venido creando el resto de los estados del mundo a través de la historia, sino que fue una imposición política, como escuchaban ustedes, de unos acuerdos que se habían firmado entre algunos gobiernos, algunos intereses particulares y finalmente como concesión de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en 1948 a través de la ONU. Entonces, aquí hay que tener claridades sobre cómo es que eso que se está viviendo el día de hoy en territorio palestino y en el Líbano tiene un origen allá en la mitad del siglo XX, y un origen violento, como escuchaban ustedes. Pero estas 5 guerras de las que hablaba la historiadora, pues la reciente, la que estamos viviendo hoy, pero estamos viendo una sola parte, la parte del origen, uno de los orígenes del conflicto. Tenemos que empezar a situarnos en el papel, ser empáticos, que es la palabra que está de moda, el término, la noción de ahora, y ponernos en el papel de un pueblo que estaba en su tierra desde hacía miles de años, en la que la minoría hace muchos años eran los judíos y las mayorías eran los pueblos árabes y originarios de ese territorio, y que por una decisión política, comercial, lo que usted quiera, fueron desplazados y fueron asesinados por reclamar ese derecho. Esta constante injusticia, este constante empujar al pueblo árabe fuera de su territorio histórico ha venido caldeando los ánimos de las gentes que viven o vivían en esos territorios, a punto tal que ya en la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, esos conflictos han venido desbordando la tranquilidad, si alguna vez la hubo, de esos territorios. El otro actor de este reciente conflicto, de esta reciente tragedia humanitaria que estamos tratando de analizar con ustedes hoy, es el grupo Hamas. Pero aquí también queremos hacer como una aproximación desde el punto de vista académico de qué es Hamas y
no reclaman, es pedirles a ustedes el gran favor, ese favor que les pedimos cada 8 días, de que busquen más información, de que contrasten información y que no se queden únicamente con la información de los medios tradicionales de comunicación, incluso la de nosotros, sino que busquen más para que no miren únicamente un solo lado de la historia, para que no miren una sola perspectiva, una sola narrativa, sino que busquen otras, incluso desde el punto de vista histórico. La utilización, y eso nos pasa aquí, nos ha pasado aquí en Colombia, la utilización política irresponsable de la palabra terrorismo y la sindicación de terrorista se utiliza y se viene utilizando desde hace mucho tiempo para descalificar al opositor político, para descalificar al enemigo personal a gusto de quien la utiliza, de manera irresponsable. ¿Y a qué viene este pequeño favor que les estamos pidiendo? A través de la prensa tradicional, estamos acostumbrados a que a tal o cual grupo político de tal o cual nación se le tilde, se le etiquete, se le ponga el hashtag de terrorista, sin conocer todo el contexto de por qué estas personas han llegado a esa calificación y si esa calificación en últimas es justa o no. Hecha esta claridad, sigamos pues con estas reflexiones. Pero que no sea la voz de la conversa de fin de semana ni de su director, quien está hablando, quien nos acerque un poquitico a entender quiénes son esos otros actores de esta tragedia. Para este caso vamos a recurrir a lo que dice la doctora Paula Las del Centro de Estudios Globales y Estudios Estratégicos de la Universidad de la Navarra, en España, en un documento muy claro, y todas estas fuentes las vamos a compartir con ustedes en nuestras redes, en la que aborda este conflicto, y ella empieza diciendo sobre el reciente episodio del conflicto palestino-israelí. Abro comillas. El 7 de octubre del 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra el sur de Israel, matando más de 1.400 personas y tomando más de 200 rehenes. Israel ha declarado la guerra al grupo en respuesta, penetrando en la franja de Gaza con fuerzas de las IDF en una operación terrestre aún hoy en marcha, y ha indicado que su ejército continuará una larga campaña hasta eliminar Hamás por completo. Con esta escalada en el conflicto, Hamás ha conseguido estar en el punto de mira y poner en el foco mundial su causa y su organización. Y entonces compartimos con ustedes la pregunta que hace la doctora Las Heras, preguntando quiénes son estos señores de Hamás, a los que todo el mundo tilda de terroristas. Pues bien, antes de todo esto es una pequeña clase de historia, me disculparán ustedes. Antes de decir quiénes son Hamás, miremos quiénes estaban antes de Hamás, porque como decíamos al introductorio, esta es una historia que viene de 1922, 1930 hasta la época, es decir, este conflicto no apareció el 7 de octubre hace un año, esto es un conflicto continuado que ya lleva más de 70 años. Entender las razones de este conflicto, entender la degradación de este conflicto, no es una tarea de un titular, de un TikTok, de un video. Requiere más comprensión, más empatía, como les decía yo al principio. Pero volviendo al caso, antes de Hamás, los mayorcitos y mayorcitas, habíamos escuchado por allá en la época del finales de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, unas siglas, la OLP, que significan la Organización de la Liberación Palestina, que también en esa época era uno de los protagonistas del conflicto con Israel. También estaban en guerra contra Israel. En esa época, la figura visible de la OLP, de la Organización de la Liberación Palestina, era ya hoy finado Yasser Arafat. La OLP, su brazo armado, en esa época también catalogado por la prensa internacional, por los gobiernos de Occidente como terrorista, logró avanzar en una propuesta que inclusive 50 años después se volvió a lanzar hace más de 2 meses y que las partes no aceptaron, que fue sacar del baúl los famosos acuerdos de Oslo,
de 1993, en los que la OLP, en esa época ya integrando el Consejo Nacional Palestino y respaldado por la Liga Árabe, habían propuesto la convivencia de los dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. A esos acuerdos habían llegado. O sea, ni el aniquilamiento del uno ni el aniquilamiento del otro, sino la convivencia pacífica del pueblo judío y del pueblo árabe. Sin embargo, desde esa época, 1993, a la época, esos acuerdos quedaron firmados, pero tristemente no fueron cumplidos. Ese incumplimiento del Consejo Nacional Palestino, la OLP, la Liga Árabe, los gobiernos de Occidente e Israel, empezó a hacerse a un lado, empezó a desconocerse, y ante la pérdida de confianza, la pérdida de legitimidad de la OLP, empezaron a surgir otras agrupaciones que reclamaban el cumplimiento de esos acuerdos, pero que inclusive iban más allá al decir de que si las otras partes firmantes no cumplían ese acuerdo, pues el pueblo palestino tampoco estaba obligado a cumplirlo, y volvían al escenario anterior, es decir, a reclamar Palestina para los palestinos, una Palestina totalmente árabe, y expulsión también de los judíos que se habían asentado en los territorios de la antigua Palestina. Es ahí, mediados de los 80, comienzos del siglo presente, cuando el grupo Hamas, un grupo islámico que se contraponía a la OLP en esa época, cobra relevancia. Y cobra relevancia porque empieza a ejercer una cantidad de actos en contra de Israel para reclamar que abandonaran su territorio y reclamar sobre todo la autonomía del pueblo palestino en su propio territorio, es decir, en la Franja de Gaza y en Cisjordania. La respuesta, como la estamos viendo hoy, de esas reclamaciones del pueblo palestino, pues fue la reedición de nuevos capítulos de guerra, matanza y de expulsiones, y un control territorial mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más autoritario por parte de Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, es ahí donde las acciones de Hamas, ya puesto en la palestra pública, en la política, ya pasa a brillar un poco más y empieza a tomar la vocería del pueblo palestino. Tan es así que por allá a principios de esta década asumen el control político de la Franja de Gaza. Siguiendo con el texto de la doctora Aras, dice lo siguiente, haciendo ese análisis. Dice, a pesar de la controversia internacional y las designaciones como organización terrorista, Hamas sigue desempeñando un papel influyente en la región. Una encuesta de junio de 2023, es decir, el año pasado, realizado por el Centro Palestino de Investigaciones y Encuestas Políticas PCPSR, mostró que más de la mitad de los palestinos en Gaza y Cisjordania votarían por Haniyeh de Hamas en lugar del presidente de la ANP, Mohammad Abbas, en una elección presidencial. Lo que a las claras muestra el respaldo político que tiene este grupo Hamas. De hecho, para ir terminando esta parte del análisis, de hecho, en la actualidad Palestina tiene una especie de coalición de gobierno en la que la ANP y Hamas comparten el gobierno de Palestina, en donde ese respaldo por esa alianza ya es casi, o era, antes del desastre, más del 90%, es decir, la gente reconocía políticamente Hamas como su gobierno. Entonces,
aquí es donde nosotros queremos llamar la atención sobre esa utilización tan alegre, tan irresponsable del término terrorista para descalificar a otro gobierno. Miren ustedes las implicaciones, y esto ya lo hemos dicho aquí en la conversa, del uso del lenguaje también como elemento de guerra, como un arma de guerra. Si no puedo mediar contigo, si no puedo negociar contigo, inmediatamente te califico de terrorista, te califico de vándalo, acuérdense ustedes, para no irnos más lejos, e inmediatamente armamos una campaña de propaganda en contra tuya, te calificamos y justificamos tu aniquilamiento. Ese es el resumen más o menos de lo que ha venido pasando históricamente en este territorio. Cómo nace violentamente el Estado israelí, 55.000 palestinos ahorcados solamente para inaugurar Israel, y cómo un grupo calificado como terrorista termina siendo gobierno o parte del gobierno del pueblo palestino, y cómo estas dos fuerzas desiguales se están enfrentando y las víctimas terminan siendo millones de personas asesinadas y desplazadas. Y todo en torno no solamente a este conflicto aparentemente de pueblos, pueblo judío y pueblo árabe. No, detrás de esto hay todo un entramado de encubrimiento, por ejemplo, de las fechorías, de las investigaciones, de la corrupción de Netanyahu, de lo que no habla la prensa mundial, que se hacen a un lado porque en este momento el pueblo de Israel está en estado de emergencia, está en estado de guerra, y por lo pronto su primer ministro pues no puede ser juzgado por serias acusaciones de corrupción y por otro tipo de conductas dolosas que están en investigación, pero que han quedado acalladas y que seguirán acalladas mientras Israel siga en guerra. Pero además del ocultamiento, la cortina de humo, la cobija para tapar las fechorías de Netanyahu, también subyacen una serie de intereses de tipo económico, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por el petróleo y por el control de una ruta comercial importante, de la cual vamos a mirar un poquitico más adelante, como el canal del Suez, donde se comunica una importante parte del mundo como es Asia, África, con Europa. Ni más ni menos, todo el comercio de la mitad del mundo pasa por el canal del Suez en Egipto, y del cual también tienen control los judíos, el pueblo de Israel. Entonces miren ustedes cómo, más allá de una pelea por un territorio del pueblo árabe, el pueblo judío, subyacen una cantidad de intereses súper portentosos, súper millonarios, 1.000 millonarios en dólares, y que de todas maneras no justifican que la gente, mujeres, ancianos y niños, sigan siendo asesinados. Pero de esto vamos a hablar un poquitico más en detalle ya para la segunda y última parte de esta conversa de fin de semana del día de hoy, un tanto académica, pero que creemos es necesaria para que enfrentemos la manipulación de la información y sobre todo la desinformación. Los invito a que se tomen alguito, a que vayan a hacer pipí un momentico, no se desconecten, sigan compartiendo, vamos a hacer un breve receso con unos mensajes y el clip introductorio para la segunda y última parte de esta conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecten. Veamos. Mejoramos tus habilidades y conocimientos para aumentar tu productividad.
Te capacitamos en nuevas tendencias del mercado y tecnologías emergentes. Te preparamos para emprender e iniciar tu propio negocio. Conoce todos nuestros programas en www.confacauca.com. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Gracias por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estamos reflexionando sobre la terrible crisis humanitaria que están padeciendo el pueblo palestino y hoy día ya el pueblo libanés. En esta primera parte de la conversa estábamos haciendo un muy breve recuento histórico de, digamos así, los orígenes del conflicto, una muy breve, muy por encima semblanza de los actores de este conflicto, por lo menos los actores políticos más sobresalientes, que dan cuenta de por qué la degradación de la guerra ha llegado al punto que tenemos hoy, en la que todos y todas estamos contemplando el genocidio en vía streaming en todas nuestras redes y no hemos sido capaces de avanzar en la acción, en la movilización para tratar de parar esta masacre. Pero toda conflictividad, toda guerra, obviamente tiene unos orígenes, pero también tiene unas consecuencias y tiene unos responsables que debemos conocer, que debemos tratar de entender, sobre los que tendríamos que reflexionar para mirar cómo hacemos todo lo posible para que esto que está pasando en Gaza, que está pasando en el Líbano, que nos ha pasado aquí a nosotros los colombianos, no vuelva a pasar. Solo en la medida en que entendamos las dinámicas que subyacen detrás de todas estas conflictividades, lo que no nos dicen, lo que nos ocultan o lo que nos manipulan, podemos avanzar en la comprensión de los fenómenos y evitar estas conflictividades, o evitar por lo menos que lleguen a tornarse violentas y desemboquen en tragedias como las que ya hemos vivido. En esta segunda reflexión quisiéramos acercarnos un poquitico a esa otra faceta, acercarnos un poquitico de lo que viven las víctimas, pero sobre todo por qué. Es decir, si bien es cierto en la primera parte estábamos haciendo una aproximación de algunas de las causas de algún estadio inicial, en esta segunda reflexión quisiéramos ahondar mucho más en el porqué de lo que está pasando actualmente, de algunas explicaciones que no nos han dicho, que no nos han publicado, pero que están allí y que otras personas desde otros escenarios sí han averiguado, sí han investigado y queremos compartir con ustedes. Entonces, en esta segunda reflexión vamos a soportarnos mucho sobre un estudio que ha hecho el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona sobre el conflicto palestino-israelí, y ellos comienzan este estudio, que también el enlace se lo vamos a compartir, ni más faltaba. Empiezan diciendo que el primer año de guerra en Gaza ha llevado al desplazamiento forzado del 85% de la población. A pesar de ser un elemento central del conflicto, existen pocos análisis desde esta perspectiva. Continúan diciendo, la singularidad de este desplazamiento es triple. El conflicto tiene como objetivo la expulsión, el propósito de la expulsión es la expansión sobre el territorio y la expulsión pretende ser definitiva, descartando la posibilidad del retorno. Estos tres aspectos han sido una constante en la historia del pueblo palestino desde la creación del Estado de Israel en 1948. Culmina esta parte diciendo, Gaza ilustra el fracaso estrepitoso del derecho internacional, tanto en el ámbito humanitario como en el de asilo. Se preguntan ellos, ¿qué ha fallado? ¿Cómo explicar lo injustificable? Y ellos mencionan allí como mínimo tres aspectos que habría que entender
del conflicto, de esta crisis, de esta tragedia en Gaza. El primero de ellos es el de la migración forzada, organizada. El Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona lo cataloga con otro nombre que nosotros compartimos. No es tanto hablar de migración forzada, organizada. Aquí hay que ser claros para poder avanzar en el entendimiento del fenómeno. Eso no es una migración, eso es un desplazamiento forzado, organizado. Es decir, miren la importancia de la palabra, del uso del lenguaje. Migración es cuando la persona voluntariamente, por los motivos que usted quiera, decide cambiar su sitio de residencia. Es decir, cuando la persona voluntariamente abandona su territorio, por la razón que sea, pero es una decisión autónoma, soberana, es voluntaria. Cuando hablamos de desplazamiento forzado, la cosa ya cambia. Ya no es decisión autónoma de la persona o de la comunidad. Ha sido forzada, y cuando hablamos de forzado estamos hablando de violencia. Se ha ejercido una violencia de cualquier tipo, psicológica, económica, física, para obligar a esta persona o a esta comunidad a que abandone su tierra. Entonces, cuando el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona plantea que hay que cambiar la tipificación de migración forzada, organizada, que es una tipificación académica, concordamos con esa sugerencia. Aquí hay que hablar de desplazamiento forzado organizado. ¿Organizado por quién? Pues por el actor que tiene más fuerza, en este caso, el Estado de Israel. Y esta apreciación, o este análisis, esta visión, está sustentada, por ejemplo, en las mismas declaraciones de personajes del gobierno israelí, que más allá de utilizar la fuerza física, es decir, utilizar el ejército, el poderoso ejército israelí, para expulsar a los palestinos de su territorio, han utilizado otra serie de estrategias, como por ejemplo, permitir asentamientos de sus colonos en territorio palestino. Esas son noticias que nos dan a nosotros constantemente, pero a las que nosotros no les prestamos ninguna atención. 60 colonos se asentaron en territorios de Cisjordania. ¿Colonos de dónde? De Israel. ¿En dónde? En Cisjordania. ¿Cisjordania de quién es? Es de Palestina. Y estas colonizaciones, estas invasiones, como las llamamos nosotros acá en Latinoamérica, estas invasiones son promovidas por el Estado israelí. Entonces es otra forma de agresión no armada que utiliza el pueblo, no el pueblo judío, el Estado de Israel, para ir sacando, ir desplazando al pueblo palestino de su tierra. Pero esto no es una apreciación, una percepción. Dice la Organización de Barcelona, de Estado de Asuntos Internacionales, que por ejemplo, en 2016, Yair Lapid, un político israelí percibido como centrista o incluso liberal, y que en 2022 fue brevemente primer ministro, nada más pues que el primer ministro de Israel, declaraba en un periódico, y abren comillas, mi principio es máximo de judíos en máximo de tierras, con la máxima seguridad y con el mínimo de palestinos. Como decimos por acá, más claro no canta un gallo. Más tierra para más judíos con menos palestinos. Si esto no tipifica la intencionalidad del desplazamiento y si no tipifica al amparo del derecho internacional el genocidio, es decir, el exterminio de una comunidad, entonces habría que replantearnos algunos elementos fundamentales del derecho internacional, por ejemplo. Entonces, decía que hay otros mecanismos fuera pues de meterle los tanques, y no solamente los tanques, la maquinaria amarilla. Yo creo que muchos de ustedes y nosotros hemos visto cómo la maquinaria amarilla, las garritas estas de las retroexcavadoras, han sido utilizadas para derrumbar los asentamientos palestinos, los barrios palestinos,
los pueblos palestinos, las ciudades palestinas, para promover el asentamiento colono, la invasión de pueblo judío en territorio palestino. Pero hay otro elemento que quizás es el que menos vemos, es el que no nos cuentan, el que no nos dicen, el que no nos presentan en las redes y mucho menos en la llamada prensa internacional, que es el mecanismo más desgarrador pero más eficiente de control territorial que durante más de 60 años han ejercido todos los gobiernos israelíes, el pueblo palestino en territorio palestino, y es el del control político, policial de la vida cotidiana del pueblo palestino. ¿A qué me estoy refiriendo? Según el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, durante muchos años ha habido un encerramiento de lo que se llamaba Palestina por parte del ejército y de la policía israelí. Incluso en el mismo territorio palestino se han puesto puestos de control de la policía y el ejército israelí para controlar la vida diaria, cotidiana del pueblo palestino, a punto tal que se les exige a los palestinos tener salvoconductos dentro de su propio territorio para poderse desplazar a sus sitios de trabajo, bien sea en los centros poblados o bien sea en el campo. Este control excesivo, policivo, dictatorial de la vida cotidiana de los palestinos también es un acto de violencia que mina la autonomía que debe tener cualquier pueblo del mundo. Un pueblo, para llamarse como tal, debe ser autónomo, no puede estar sujeto al dominio de otro pueblo extranjero. Entonces miren ustedes cómo hay una cantidad de elementos, de mecanismos, de estrategias violentas, no tanto en la violencia física, aunque esta es la más importante, pero sí psicológicas, sí políticas y sí económicas, que han venido siendo utilizadas para eso que el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona ha llamado el desplazamiento forzado organizado. Como lo decía el entonces primer ministro de Israel en el año 2022, más tierra para más judíos con menos palestinos. Allí está sentada una de las causas, de las justificaciones según los judíos, para lo que está pasando hoy en Gaza y en el Líbano. Pero más allá de la crisis, terrible crisis de desplazamiento forzado que son víctimas millones y millones de palestinos y ahora también libaneses, está la crisis del derecho internacional que ya esbozábamos. Pero para irnos más adelantico, para pasar por encima de esto que es un poquitico engorroso porque tiene que ver con derecho internacional, quiero llegar al punto del estudio que me parece que es lo más grave y es lo más asqueante que está pasando en esta crisis. Si bien es cierto que desde 1948 el pueblo palestino estaba, digamos, cobijado con cierta figura de derecho internacional de refugiado, inclusive había una agencia de las Naciones Unidas especial para el pueblo palestino, este constante desplazamiento forzado, organizado, que ha montado Israel para el pueblo palestino, ha causado otro fenómeno y que en estos últimos meses, en estos últimos días, después de que se inició este último episodio de la crisis, nos muestra una de las caras terriblísimas, más allá de las muertes y el desplazamiento en sí, es la comercialización y la utilización política, pero sobre todo económica, del sufrimiento de la gente, de los gazatíes y ahorita de los libaneses. Dice en el estudio que en mayo de 2024 se hizo público, óigame bien lo que voy a compartir, en mayo del 2024 se hizo público que empresas egipcias como Hala Consulting and Touring Services, me disculpan el fluido inglés, se había aprovechado de la situación, es decir, la situación de desplazamiento que ya estaba viviendo el pueblo palestino, cobrando sumas crecientes para facilitar el cruce de la frontera y el transporte hasta el Cairo. Se calcula que esta empresa habría ganado alrededor de 2 millones de dólares al día, llegando a los 118 millones en beneficios solo entre marzo
y abril del año 2024, es decir, en plena guerra, en plena tragedia. Entonces miren ustedes cómo no solamente el gobierno israelí es victimario del pueblo palestino, también algunos estamentos de vecinos suyos están sacando provecho económico de la crisis, de la tragedia del pueblo palestino. Pero más allá de eso, y aquí viene otra cosa que también es grave y que vale la pena que nosotros conozcamos, es lo que algunos académicos llaman la geopolitización de la migración, es decir, la utilización política, pero ya a nivel de gobiernos, a nivel internacional, de todas estas olas migratorias que nosotros acá calificamos de desplazamiento forzado para obtener réditos económicos y políticos. Y vean ustedes de qué estamos hablando. Continuando con el informe, dice, también hubo rumores de cancelación de la deuda a cambio de la aceptación de los refugiados palestinos en la península de Sinaí. Aunque el ministro de Egipto negó que hubiera habido presiones al respecto por parte de Estados Unidos e Israel, la historia revela que la cancelación de la deuda como moneda de cambio se ha utilizado en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1991 Estados Unidos y sus aliados perdonaron la mitad de la deuda externa de Egipto a cambio de su participación en la coalición anti-Irak durante la Segunda Guerra del Golfo. Si esto no es asqueante, si esto no es denigrante, si esto no lo mueve usted a la indignación, créame, querido amigo, querida amiga, que nada lo va a lograr. Más allá de los asesinatos, más allá del desplazamiento, está la utilización de la guerra, de la masacre, del genocidio, con intereses políticos, con intereses geoestratégicos, con intereses económicos, que en últimas es lo que está pasando en Palestina, es lo que está pasando en el Líbano actualmente. Nos dicen, y ya con esta vamos terminando estas reflexiones del día de hoy, nos dicen que en últimas también es una guerra religiosa, ya por allá la están tirando, nos están cambiando, nos están volteando, haciendo voltear a mirar a otro lado. Incluso aquí en Colombia uno escucha sandeces, discúlpeme la palabra, sandeces como que apoyar al pueblo de Dios. ¿Cuál de los dos pueblos de Dios? Hágame el bendito favor. Los judíos se reclaman el pueblo de Dios y yo quiero saber pues dónde está el árbol genealógico de los colombianos que se reclaman como judíos en protección del pueblo de Dios, justificando la matanza de palestinos. Hasta eso hemos visto. Pero es que resulta que también por el otro lado, por el lado de los musulmanes, ellos también se reclaman el pueblo de Dios. Este fin de semana en la alocución, en el rezo principal de los viernes de la profesión religiosa musulmana, el principal imán de Irán reclama a todos los pueblos musulmanes del mundo una cuarta, quinta intifada, es decir, otra guerra santa. Entonces, entre los pueblos elegidos del Dios nos están llevando a una confrontación global, ocultando de paso y en beneficio de los verdaderos autores intelectuales de estas crisis, el verdadero motivo de estas guerras, que es el control geoestratégico de una zona importantísima del mundo, como les decía al principio. El paso entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, el paso entre el sureste occidental asiático con Europa, el paso más cortico, y el paso del gas y del petróleo entre Asia y Europa. Así de claro, así de burdo, así de vulgar es la cosa. Cientos de miles de personas asesinadas, pueblos en genocidio, por el petróleo, por las rutas comerciales. Pero eso no nos lo dicen a ustedes ni a nosotros. Simplemente nos dicen que allá hay unos terroristas que se llaman Hamas, que hay un pueblo elegido por Dios, que tiene el deber santo de aniquilar a los terroristas,
y que hay unos pueblos aliados del pueblo de Dios que los van a respaldar, y por el otro lado hay otros hijos de Dios que también están en santa guerra en contra de esos otros hijos de Dios. El fondo de todo esto es el petróleo, es el comercio internacional. El control geoestratégico del Medio Oriente. Y miren ustedes que aquí aparecen otros actores que no los habíamos mencionado hasta ahorita, pero que ustedes sí han escuchado en estos días en otra guerra, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y miren ustedes, el control geoestratégico de esta zona es importante para contener a Rusia, a China y a sus aliados. ¿Cuál aliado? Irán. Y en este control juegan un papel muy importante Egipto y Turquía. Y si ustedes hacen un breve repaso mental, ustedes escucharán estos mismos nombres: Turquía, Irán, China, Rusia, involucrados también de alguna u otra manera en la guerra con Ucrania. Todo un ejercicio de control geoestratégico para contener a unos, para avanzar los otros. De hecho, y con esta vamos terminando, hay quienes creen que el ejercicio, válgame lo que estoy diciendo, el ejercicio militar, la guerra entre Ucrania, que no es otra cosa que la guerra entre OTAN y Rusia, fue el experimento para empezar a desarrollar la guerra en el Oriente Medio. ¿Y por qué dicen estos expertos tal cosa? Porque como les decía ahorita, Rusia tuvo que echarle mano al armamento de Irán, al armamento de China, incluso el armamento de Vietnam, para repeler a Ucrania. A su vez, la OTAN estuvo experimentando las mismas armas que le está proveyendo, le está dando a Israel en este momento. Y que entre otras cosas parece que no les han salido muy bien, ni en Ucrania ni en Israel. Zelensky ha tenido que retroceder, el ejército ucraniano ha tenido que retroceder, y aunque usted no lo crea, Irán sí le asestó serios golpes a puntos estratégicos militares de Israel, pasándose o penetrando el famoso domo de hierro. Un invento armamentístico que también habían ensayado la OTAN. Una cosa tiene que ver con la otra. Acuérdense, aquí en la memoria no creemos en casualidades, creemos en causalidades y consecuencias. Así está el mundo, pero lo triste es que son cientos, miles, millones de personas desplazadas, asesinados, muriéndose de hambre, y mientras tanto nosotros seguimos desinformados, en silencio, viendo cómo se asesina un pueblo vía internet. Hasta aquí la conversa del fin de semana del día de hoy. Quiero invitarlos para que, si dentro de 8 días no pasa nada extraordinario, nos volvamos a encontrar en su espacio de reflexión, análisis y opinión, que se llama La Conversa de Fin de Semana, en esta otra casa grande que se llama Proclama del Cauca y el Valle, y con nuestros aliados en el Valle del Cauca de Telecanal. No es más, los dejo con la invitación de siempre: por favor, busquen otras fuentes, no se crean todo lo que les escriben en internet ni todo lo que publica la llamada gran prensa internacional. Desconfíen de todo, incluso de lo que estamos diciendo aquí. Ustedes son los que en últimas tienen que hacer su propia opinión. La opinión que es la que cuenta es la de ustedes. Cuídense mucho, chao, chao.
¿Cuántos niños palestinos muertos más podemos soportar? ¿Cuántas imágenes de niños y de niñas cubiertos de polvo y de sangre entre los escombros podemos soportar? ¿Cuántas imágenes de niños temblando, inconsolables, buscando a sus padres entre las ruinas de Gaza? ¿Cuántas imágenes de padres desesperados con los cadáveres de sus pequeños en brazos? ¿Cuántas imágenes más de muerte podemos soportar? Porque me asusta pensar que ya no nos hagan efecto, que hayamos deshumanizado a los muertos, que seamos capaces de sentarnos ante la pantalla y observar el terror y la muerte sin sentir un escalofrío en la espina dorsal. Pero les diré más. ¿Cuántas más de estas imágenes podrán soportar los líderes de la llamada comunidad internacional antes de pedirle a Israel que pare ya? Que todos entendemos su dolor y su desgarro por el acto terrorista de Hamás, pero que la respuesta no tiene ni proporción ni mesura.